ustedes pidieron que se volviera a dar esta sesión denominada Concretos con Ceniza, un viaje en el tiempo. Y bueno, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Ángel Palomo Sánchez, quien es investigador en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en Madrid, España. Pues bueno, les voy a leer un poco la semblanza del doctor Ángel. Bueno, el doctor Ángel Palomo es profesor de investigación en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en Madrid, España. Él es doctor en Ciencias Químicas y su actividad investigadora data desde 1982. Estamos hablando de 38 años de trayectoria brillante. Sus principales temas de investigación han sido la química del cemento Portland, materiales cementosos en el patrimonio cultural, nuevos materiales cementosos sostenibles, y sus principales resultados de su trayectoria profesional son que ha sido supervisor de 6 tesis doctorales, ha publicado más de 160 artículos en revistas científicas de primer nivel, más de 13.500 citas en literatura científica, presentación de más de 300 comunicaciones a eventos internacionales, ha sido ponente invitado a conferencias magistrales en más de 100 eventos internacionales, es líder de más de 50 proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, representante científico español del programa Eurocare entre 1992 y 1996, por parte de la Secretaría General del Grupo de Materiales Activados con Álcalis en la RILEM de 2007 a 2010, principal responsable, presidente de la organización del 13º Congreso sobre Química del Cemento, celebrado en Madrid en julio del 2011, miembro del Comité Permanente de la ICCC desde 2019 y miembro del Comité Asesor de Materiales de Construcción desde 2015. También ha sido colaborador y asesor frecuente de la industria internacional en cemento y concreto sostenible. Pues bueno, los voy a dejar con el doctor Ángel Palomo. Ángel, muchísimas gracias por tu apoyo en esta plática y adelante. Gracias, Óscar, por la presentación y buenas tardes a todos desde Madrid. En este día voy a hacer una pequeña revisión a lo largo del tiempo de la utilización de las cenizas en el concreto, como dicen ustedes, en el hormigón, como digo yo. Utilizaré estas dos palabras de forma indistinta a lo largo de esta charla. Bien, vamos a empezar con la primera diapositiva, haciendo una pequeña alusión. Óscar, pásame la diapositiva, la siguiente diapositiva, por favor. No sé. Ahí. Bien. Haciendo una pequeña alusión a lo que dice la normativa en relación a la utilización de cenizas en cementos y en hormigones. Pueden ver ahí en la diapositiva que concretamente corresponde a la norma mexicana 414, que en México existen 2 tipos de cementos, existen 6 tipos de cementos, de los cuales 2 de ellos, el cemento puzolánico y el cemento Portland compuesto, tienen la posibilidad de incorporar una cierta proporción de ceniza como componente. En la tabla de abajo, en la columna que está redondeada en rojo, ven que ponen materiales puzolánicos. Ustedes en México, en la definición de esos materiales puzolánicos, incluyen un conjunto de productos naturales que llaman puzolanas naturales
o artificiales. Y además especifican que en este grupo de materiales se pueden encontrar las cenizas volantes. Como ven en esa columna, como digo, de la tabla de abajo de la derecha, los contenidos de ceniza que se pueden llegar a incorporar, o bien los cementos pozolánicos, bien en los cementos compuestos, pues tiene un límite máximo que está en torno al 50%. Hay otras normas, como se puede ver en la siguiente diapositiva. Ahora sí, en la siguiente diapositiva les pongo una tabla que es la que aparece en la norma europea y, consecuentemente, la norma que aplicamos en España. Hay algunas pequeñas diferencias con respecto a la norma mexicana. La primera diferencia que a mí me parece interesante es que en la norma europea la ceniza no aparece dentro de la columna de las puzolanas, sino que tiene una columna independiente. No solamente esto, sino que además hace una diferenciación, la norma europea hace una diferenciación entre cenizas silíceas y cenizas calcáreas. Además, y si observan la columna señalada en rojo y en la fila que tiene la flecha roja a la izquierda, se puede ver que en Europa el contenido de cenizas que pueden llegar a incorporar los cementos es algo superior de lo que se admite en México. En Europa, concretamente, se admite que el contenido de cenizas en un cemento pueda llegar al 55% en los cementos puzolánicos. ¿Qué significa esto? ¿Significa que una norma es mejor que la otra? No, en absoluto. Esto no es nada más que una pequeña adaptación que cada país hace en sus respectivas normas, atendiendo pues fundamentalmente a razones comerciales. Los que tienen que utilizar las puzolanas, en este caso las cenizas, pues en función de su propia experiencia y en función de las posibilidades de comercialización, pues deciden las cantidades máximas y mínimas que pueden aparecer en la normativa. Pero, en resumidas cuentas, ambas normativas son muy similares. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, y con esto termino ya de hablar de normas, aparece una tabla que en realidad es una compilación de diferentes normas, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en China, etcétera, en relación a los requisitos que exigen los diferentes países a las cenizas que van a incorporar o bien a cementos o bien a hormigones. También se observan diferencias entre unos países y otros. Vuelvo a repetir lo mismo, estas diferencias no tienen absolutamente nada que ver con la práctica de utilizar cenizas con cementos y hormigones, no tiene tanto que ver con eso como, insisto, las experiencias comerciales que tienen en cada país. En cualquier caso, me interesa señalar un par de cosas interesantes de esta tabla, y es que en la fila, no estoy seguro qué número hace, pero hay una fila donde se señala un valor que corresponde a la suma de la sílice, la alúmina y el hierro. Como norma general, la mayor parte de las cenizas incorporan estos elementos en grandes cantidades. Falta el calcio, pero el calcio aparece en otra fila, y como norma general, insisto, los porcentajes de estos elementos en las cenizas para que las cenizas sean consideradas válidas para su utilización en cementos y hormigones, pues tienen que superar un mínimo del 50%, aunque lo normal es que estemos en torno al 70-75%. Una buena ceniza, de estas hay también algunas, pues esta fila de sílice más alúmina más hierro pues puede llegar al 80-85%. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es una
en realidad hace alusión a la norma española europea en 450, donde se detallan el tipo, mejor dicho, las especificaciones y las propiedades físicas y químicas que tienen que tener las cenizas para adicionarlas al hormigón. Bueno, aquí hacemos un pequeño punto de inflexión, porque las tres normas previas que he puesto hacían referencia a la incorporación de las cenizas en los cementos, pero también hay normas que regulan la adición de las cenizas en los concretos. Les pongo este título simplemente de la norma española, pero normas como estas las hay en todos los sitios. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de aquí ya empieza a surgir la primera pregunta interesante, y es que, ¿qué resulta mejor en la práctica? ¿Mezclar la ceniza con el cemento o mezclarla con el concreto? Bien, esto yo no me atrevo a decir, nunca me atrevería a decir que una cosa es mejor que la otra, porque en realidad, desde el punto de vista estrictamente químico, es exactamente igual. Ahora bien, hay países y hay zonas geográficas, como es el caso de Europa, en general todos los países de la Comunidad Europea, en donde se siguen políticas similares y la mayor parte de las adiciones, no solo cenizas, las adiciones puzolánicas en general, se ejecutan sobre los cementos. Esto tiene una razón bastante simple, y es que en Europa el grupo que constituyen los productores de cemento más fuertes, véase LafargeHolcim, Heidelberg, Bucci, etcétera, todos los fabricantes de cemento que tienen una potencia económica grande, pues prefieren controlar el mercado de la ceniza. Lógicamente, en Europa la ceniza es más fácil encontrarla en el cemento, en los Estados Unidos la ceniza es más fácil encontrarla en el concreto. Pero, insisto, desde el punto de vista del efecto puramente químico y físico y mecánico y durable, a la larga, pues prácticamente es igual. Aunque hago el matiz de decir prácticamente porque puede haber alguna diferencia de la que hablaremos luego. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta diapositiva, que pueden ver ya en las pantallas, se detalla en la parte de arriba la reacción química fundamental que tiene lugar cuando se hidrata el cemento Portland. Es la reacción del silicato tricálcico con agua que genera un producto que llamamos C3S2H4 y que en términos de la química del cemento solemos llamar como gel CSH, gel CAS, en fin, simplemente o gel cementante. Quédense con esta palabra porque la utilizaremos un poco a lo largo de esta charla. Y luego, sombreado en verde, también hay otro producto que es un producto secundario en la reacción de hidratación del cemento, pero el hecho de ser secundario no quiere decir que no sea importante. De hecho, es muy importante, y es el hidróxido cálcico. El hidróxido cálcico portlandita se produce como consecuencia de la hidratación del cemento Portland. ¿Y queda ahí? Pues bien, ¿cómo intervienen las cenizas cuando están en el cemento o en el hormigón? Pues ese hidróxido cálcico que procede de la hidratación del Portland tiene una interacción química, una reacción química con la sílice que forma parte de las cenizas. Y esta sílice con este hidróxido cálcico generan un gel cementoso que es prácticamente idéntico al que se genera en la hidratación del cemento Portland. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues simplemente que la reacción puzolánica abunda
incrementa el contenido de gel cementante en la matriz final, en la matriz cementante final. Es decir, que cuando quitamos cemento del concreto y ponemos ceniza, a la larga estamos haciendo lo mismo, estamos generando una matriz cementante con los mismos productos químicos. Es decir, no estamos quitando cemento para meter algo inerte que no reacciona o algo que nos da unas reacciones diferentes, sino que a la larga nos da lo mismo. ¿Cuál es, digamos, el problema de esta reacción puzolánica? Si es que tiene algún problema. Bueno, pues es que es más lenta que la reacción de hidratación del cemento Portland, con lo cual ese producto extra adicional, ese gel cementante adicional que se genera en la reacción puzolánica, se genera pero más lentamente. Y esto naturalmente tiene una incidencia en el desarrollo mecánico del material, que será más lento. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva se puede ver la misma reacción puzolánica que acaban de ver en números y letras, lo pueden ver tal y como se ve en el microscopio electrónico. A la izquierda tienen los cristales de hidróxido cálcicos, que son muy característicos, que se generan en la hidratación del cemento Portland, son unos cristales de tipo hexagonal, y a la derecha tienen las típicas cenosferas de sílice que constituyen las cenizas volantes. Pues bien, estos dos tipos de cristales, aquí en la pantalla parecen muy grandes, pero estamos hablando de cristales que tienen el tamaño de unas pocas micras, nada más, en un medio acuoso, pues tienden a disolverse, a unirse entre sí. El resultado final, ese gel cementante que llamamos gel CSH, CAS, es como se ve en la micrografía de abajo en el centro, que es una fotografía tomada con el microscopio electrónico de transmisión. Es decir, repito porque esto es muy importante, las cenizas tienen la capacidad de reaccionar con el hidróxido cálcico que se produce en la hidratación del cemento y generar más producto cementante. Bien, de momento lo dejamos aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es un diagrama ternario, aunque en el día de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en hablar de cenizas y solo cenizas, pero me interesa mucho que vean la cantidad de posibilidades que existen en el mundo del cemento y en el mundo del concreto de sustituir cemento Portland por otro tipo de productos. Las cenizas, concretamente, las que podemos calificar de una calidad mejor, que son las tipo F, según la clasificación de la norma STM, es un redondel azul que aparece arriba a la derecha, pues prácticamente coincide con un círculo de color beige que correspondería con muchas de las puzolanas naturales que nos podemos encontrar en muchos sitios de la geografía del planeta. También está muy cerca de ese círculo de color gris que se correspondería con el metacaolín. El metacaolín es una arcilla calcinada que procede del caolín. En fin, como ven, están todos por una zona del diagrama calcio-silicio-aluminio muy cercano. Ya un poco más abajo a la izquierda, pues nos encontramos otro tipo de productos que también utilizamos habitualmente, como son las cenizas tipo C, que son cenizas que incorporan una cierta cantidad de calcio, o las escorias de alto horno, ese círculo color azul celeste, o el propio cemento Portland. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Todos estos materiales que aparecen en ese triángulo son materiales muy útiles en el mundo de los materiales de construcción. Bien, y ahora ya directamente vamos a enfocarnos en la ceniza como material y vamos a hablar de la ceniza volante, que como bien saben, en realidad la ceniza es el residuo que queda cuando se quema el carbón.
El carbón, junto con otros productos energéticos, son los que nos satisfacen nuestras necesidades energéticas en todo el mundo. En la gráfica de arriba de la izquierda, pues puede ver cómo han ido evolucionando el consumo, la producción y el consumo, perdón, de los distintos productos energéticos, el gas, el petróleo, el carbón. Ustedes en México, naturalmente, tienen mucho petróleo y por lo tanto la mayor parte de la energía que ustedes consumen procede del petróleo. Pero hay otros muchos países donde su principal fuente de riqueza energética es el carbón. Y entre estos países, pues quiero destacar a algunos países asiáticos porque su potencia económica, pero sobre todo su potencia demográfica, hace que las necesidades de consumo de carbón sean muy elevadas actualmente y lo seguirán siendo en un futuro que yo diría de al menos 30, 40, 50 años. Me refiero concretamente a países como China, su principal recurso energético es el carbón, la India, lo mismo, los Estados Unidos también poseen unas grandes reservas de carbón, Rusia, Australia, etcétera. Con esto quiero decir que independientemente de los problemas que tenemos ahora mismo con el cambio climático, que los tenemos muy graves, muy utilizado, porque muchos de estos países, se me ha olvidado mencionar Indonesia, que es también un lugar donde se produce muchísimo carbón, todos estos países están en vías de desarrollo y dependen mucho de sus propios recursos económicos y energéticos para poder alcanzar el desarrollo. Es muy difícil decirles a estos países que no quemen carbón por no emitir gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo decirles que si no lo hacen no se van a desarrollar nunca. Bien, ahí hay un conflicto que conciliar en el futuro que no será fácil. Mientras tanto, me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Mientras tanto, vamos a ver un pequeño esquema de lo que sería una central termoeléctrica, una central carboeléctrica que se quema carbón para generar electricidad. Bien, lo que más nos importa a nosotros ahora mismo es que después de quemar el carbón, la mayor parte de los carbones, cuando los carbones son buenos, está formada por productos orgánicos que en la combustión generan CO2 y agua. Se envían al exterior, a la atmósfera y ahí queda. Pero siempre queda un residuo que es inorgánico. Cuando se extrae el carbón de las minas de carbón, este va acompañado siempre de una cierta cantidad de minerales. Normalmente, cuanto mejor es el carbón, menos minerales y viceversa. Cuanto más minerales, peor poder calorífico tiene ese carbón. Pues bien, cuando se quema el carbón, generamos las cenizas que ya podemos avanzar. En el mundo se producen muchísimas cenizas, es decir, si consideramos la totalidad de carbón que se quema en el mundo para producir energía eléctrica, pues lo sumamos todo, la cantidad de cenizas que se producen son muchas. Abajo a la derecha en la fotografía pueden ver un vertedero de cenizas en una central térmica en China. China es ahora mismo el país que más carbón quema en el mundo y necesita enormes extensiones de terreno para depositar esas cenizas que no las usan para nada. Bueno, no las usan para nada. Haremos un comentario a esto posteriormente porque en China se usa mucho la ceniza en el concreto. Pero aquí depende más, en este país concretamente, su uso en el concreto depende más de las cuestiones logísticas que de las técnicas. Es decir, todas las centrales térmicas. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ahora volveré otra vez a lo mismo ahora en un minuto. Esta es una fotografía de una central térmica en España. Nosotros, obviamente, no tenemos el potencial energético que tienen los países que he mencionado. Tampoco tienen, ni mucho menos, el potencial energético de México. Es más,
nosotros diversificamos mucho nuestros productos energéticos porque no tenemos combustibles fósiles. Por lo tanto, nosotros compramos el carbón en países como Colombia o Rusia o Polonia, en fin, distintos productores, ¿no? Bien, a la derecha ven un vertedero que es donde se depositan las cenizas que no se usan. Esta central térmica corresponde concretamente a una ceniza que está en el noroeste de España, en Galicia. Pásame la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vuelvo a lo que estaba diciendo, el consumo de cenizas en el concreto. Verán que los países, en las barras azules, se puede observar los millones de toneladas año que se producen en los distintos países. India, China, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. Y las barras amarillas indican el porcentaje que se usa de esas cenizas para hacer materiales de construcción en cada país. Es decir, en India, por ejemplo, que produce más de 100 millones de toneladas de cenizas al año, pues consume localmente escasamente el 38%. Es decir, muchísimas de las cenizas que producen las tienen que eliminar en vertederos como los que han visto en la fotografía anterior. En China, estamos hablando, les estaba yo diciendo, consumen el 45%, y esto es por una cuestión logística, no técnica. En el caso de China es una cuestión logística. En el caso de India hay otros matices, pero no puedo entrar ahora a hablar en cada país. Pero esto sí quiero comentarlo porque me parece interesante. En el caso de China, todas las centrales termoeléctricas que están en la costa este, que es donde se agrupan los grandes núcleos urbanos chinos, Shanghái, la zona de Beijing, Wuhan, etcétera, ahí se consume casi el 100% de las cenizas que se producen. Pero a medida que avanzamos hacia el interior del país chino, nos alejamos de los grandes núcleos urbanos y, por lo tanto, las cenizas que se producen ahí no se consumen. La única forma de consumirlas sería llevarlas a las zonas donde hay muchísima construcción, pero esto cuesta mucho dinero porque hay que transportarlas distancias muy grandes. China es un país muy grande, estamos hablando de transportarlas por carretera, generalmente, distancias de 1.500, 2.000 kilómetros, etcétera, lo cual hace económicamente esto inviable. Pero si ahora nos fijamos en la parte derecha de la tabla, vemos que en los países europeos, como norma general, en Dinamarca, en Italia, en Holanda, prácticamente se utiliza el 100% de las cenizas que se producen. Me refiero, se utilizan en los concretos, para hacer materiales de construcción, o en los cementos. Es verdad que se producen mucha menor cantidad de cenizas, pero también es verdad que no tiene nada que ver los habitantes de países como Holanda o Italia con los que estamos hablando de China, India, etcétera, que tienen más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Además, estos países son de una geografía mucho más pequeña y aquí ya no tiene importancia si la central térmica está en el norte y la obra está en el sur. Es decir, la distancia no es tan grande como para que el precio de la logística determine si se puede usar o no se puede usar. Lo que está claro es que en Europa, donde llevamos muchos años utilizando cenizas, prácticamente ahora mismo hay una demanda de cenizas en el mercado grande. En Europa se están trayendo cenizas de Turquía, en fin, de determinados países donde sobran, ¿no? Fíjense que me interesa mucho la columna de Estados Unidos, que son sus vecinos. Ahí prácticamente también lo utilizan todo. Los norteamericanos fueron los primeros, en realidad, en empezar a utilizar cenizas en el concreto y utilizan prácticamente todo lo que producen y lo que tienen a mano. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en México, ustedes lo conocen mejor que yo, hasta donde yo sé, hay 3 centrales carboeléctricas que queman carbón, concretamente 2 de ellas, la de Petacalco y la de Nava, Coahuila. Estas utilizan
carbón nacional. Por el norte ustedes tienen algo de carbón y lo utilizan para quemarlo en estas centrales. Y luego la de Altamira, Tamaulipas, esta es una central de ciclo combinado que utiliza a veces carbón, pero generalmente utiliza gas o utiliza algún tipo de coke, etcétera. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, como decía, la ceniza es el residuo que queda después de quemar el carbón. Aquí les pongo un par de micrografías tomadas al microscopio. La ceniza volante mayoritariamente tiene esta morfología, esta forma de partícula esférica, en aproximadamente un 50%. Es decir, el 50% de las partículas de ceniza suelen tener esta morfología. Esto se debe a las propias características que tienen las calderas de las centrales termoeléctricas. Todo esto se recoge en los electrofiltros y posteriormente se le da salida, como ven ahí arriba a la derecha, en un camión, o bien hacia el vertedero o bien hacia la planta de cemento, a la planta de concreto. Se pueden imaginar, y esto es una fotografía que tomé yo mismo a propósito en una central térmica que está en el norte de China, en la zona de Mongolia, y fíjense que ahí llevan la ceniza en un camión, en una bañera, como decimos aquí. Esto en Europa y en la mayoría de los países del mundo está absolutamente prohibido. Un material pulverulento de estas características se debe transformar en camiones cisterna, lo cual encarece mucho el transporte. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a empezar a hablar un poco de la historia, porque la historia nos enseña cosas muy interesantes. Con respecto al uso de las cenizas para hacer concretos y cementos, las primeras investigaciones que están bien documentadas las hizo el profesor Davis en la Universidad de California en los años 30. Fíjense que he subrayado ahí en un círculo esto de la primera documentación que disponemos. Pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que me va a llevar, yo calculo que unos 10 minutos, porque en realidad claramente no es la primera documentación que tenemos en torno al uso de las cenizas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y nos vamos a remontar aproximadamente a unos 2000 años atrás en el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el estudio de los cementos en la historia es muy interesante. Todos sabemos, ustedes mismos en México poseen un patrimonio arquitectónico, cultural muy grande. Han tenido civilizaciones antiguas, muchas, que han dejado vestigios de construcciones muy interesantes, por mencionar algunos, los mayas, los aztecas, etcétera. Nosotros en Europa también tenemos, y por supuesto en otros lugares del planeta, en Asia, en África, etcétera, existen construcciones muy antiguas. Quiere decir esto que las civilizaciones previas a la nuestra ya sabían hacer productos cementantes, sabían hacer cementos, de diferente manera a como los hacemos ahora, pero sabían hacerlo. Y me interesa mucho centrarme concretamente en la época de los romanos. El cemento, el concreto, claramente más importante que se utilizó durante la época de los romanos, era un concreto basado en cal y puzolana. Fíjense, vamos a recordar ahora lo que decíamos hace 10 diapositivas de la reacción puzolánica. La reacción puzolánica era eso, cal más puzolana. Exactamente esto, cal más puzolana. Y esto ya lo hacían los romanos, no así los egipcios, no así en Mesopotamia, que utilizaban otro tipo de cementos, pero en Roma sí hacían esto. Y lo sabemos a ciencia cierta, entre otras cosas,
porque tenemos documentación escrita que así nos lo indica. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy interesante el tratado de arquitectura que escribió Vitruvio 25 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de hace 2040 años, más o menos. Vitruvio era un arquitecto de la época y él escribió estos libros de arquitectura, son 10, en donde no solamente indica el tipo de elementos constructivos, la forma en cómo se hacían las construcciones, etcétera, sino que también da muchos detalles en torno a los materiales que utilizaban para hacer las obras. En la fotografía del medio y en la derecha se pueden ver algunos detalles del Panteón de Agripa, una magnífica construcción que se hizo aproximadamente, si mal no recuerdo, en el año 60 o 70 después de Cristo, utilizando los materiales que definía Vitruvio en sus documentos. A este cemento, a este concreto, le llamaban entonces en Roma opus caementicium, y estaba compuesto básicamente por una parte de cal y 2 partes o 3 partes de puzolana. Dicho de otra manera, el 25-35% del material cementante era cal, el 60-75% era puzolana. Este era el principal cemento que utilizaban para hacer concreto. Naturalmente, el resto de productos que habitualmente utilizamos para hacer concreto eran los mismos. Utilizaban áridos, nosotros decimos áridos, ustedes agregados de todo tipo, silicio, calcáreo, en fin, todo tipo de áridos que había por la zona. Y es más, utilizaban incluso aditivos reductores de agua. No los hacían con la tecnología que los hacemos ahora, ni mucho menos conocían toda la química que hay detrás de esto, pero utilizaban sangre de animales como fluidificantes, utilizaban incluso algunos jugos de frutas también, que contenían estos productos orgánicos que le dan esas características plásticas a los hormigones. Es decir, los romanos sabían mucho de construcción. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pero hasta ahora no hemos dicho, ¿y qué puzolana utilizaban los romanos? Porque los romanos no tenían centrales carboeléctricas entonces, ellos no quemaban carbón para generar energía. Sin embargo, sí tenían volcanes. Y los volcanes, a fin de cuentas, no dejan de ser una especie de central termoeléctrica natural. A la izquierda pueden ver uno que conocen bien, el Popocatépetl, en plena erupción. Pues todo lo que salen por ahí son cenizas, todos son cenizas. Nosotros también tenemos algunas en España, en las Islas Canarias. Arriba a la derecha pueden ver algunas de estas cenizas que han salido de los volcanes y, como pueden ver, desde el punto de vista físico son exactamente igual que las cenizas que manejamos en cualquier sitio. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, cuando analizamos en profundidad las cenizas que proceden de los volcanes y las cenizas que proceden de las centrales térmicas, observamos ya una diferencia interesante en la morfología de las partículas. Las cenizas que proceden de las centrales térmicas, como les mencionaba antes, en un porcentaje muy grande tienen esta morfología esférica. Esta morfología esférica le da unas características especiales a los concretos o a los cementos que se hacen con ellas, especialmente, muy especialmente, en lo que a las propiedades reológicas se refiere. Es bastante razonable pensar que un producto que está formado por esferas fluye, cuando se hace la pasta, mucho mejor que un producto como lo que ven a la izquierda, que tiene montones de aristas, huecos, etcétera, etcétera. Entonces, bien, estas son una diferencia esencial entre las puzolanas que utilizaban los romanos y las puzolanas que podemos utilizar nosotros hoy día. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Pero si nos vamos a lo esencial, sin dejar de reconocer que la morfología de las partículas es importante, si nos vamos ahora a los análisis químicos y a los análisis minerales, pues observamos que las diferencias entre las cenizas volantes, las cenizas que proceden de las centrales térmicas de hoy y las cenizas que proceden de los volcanes, tanto hace 2000 años como ahora, tienen unos análisis químicos muy similares. En la tabla superior de arriba, que está encuadrada en azul, ahí pueden ver la línea de abajo, concretamente, corresponde a un análisis medio de 12 cenizas volcánicas que se hizo en un estudio, la referencia bibliográfica está señalada abajo, sobre el análisis químico insisto, de 12 cenizas volcánicas. En la línea de arriba he puesto el análisis químico de una ceniza española que yo utilizo en mi laboratorio de vez en cuando. Pues bien, si comparan columna a columna los valores que hay entre la línea de arriba y la línea de abajo, verán que como norma general todos los valores de arriba encajarían perfectamente en el rango composicional de abajo. Dicho de otra manera, la ceniza volante, cuyo análisis he puesto en la línea de arriba, podría ser perfectamente una ceniza volcánica cualquiera, desde el punto de vista del análisis. Si recordamos lo que decía en la tercera diapositiva sobre las distintas normas, las características, las especificaciones que tenían que tener las cenizas, y se acuerdan de esos valores que yo daba entre la suma de la sílice, la alúmina y el hierro, que tenían que estar aproximadamente en un 70%, entre un 50 y un 70% según los países, pues verán que efectivamente las cenizas volcánicas cumplen con ese requisito. Es decir, la suma de sílice, aluminio y hierro está casi siempre por encima del 60% y siempre por encima del 50%, que es lo mínimo que se exige en determinados países. En otras palabras, desde el punto de vista químico, una ceniza volante, una ceniza volcánica son prácticamente iguales. Si nos vamos a la tabla siguiente, donde aparece la composición mineral, desde el punto de vista mineralógico también son iguales. Y bueno, es razonable pensar que los minerales que acompañan al carbón en las minas de carbón, pues prácticamente sean los mismos minerales que nos encontramos cuando hacemos un agujero en el suelo y nos vamos hasta la profundidad del magma. Prácticamente son los mismos. Estamos hablando de minerales como el cuarzo, el feldespato, la mina, es decir, rocas riolíticas, andesíticas, basálticas. Todos estos minerales son exactamente los mismos donde podemos encontrar las minas de carbón. Entonces, estamos hablando prácticamente lo mismo. Y finalmente, la última cuestión interesante, la comentábamos hace un momento, la cuestión morfológica. Las fracciones granulométricas que encontramos en una central térmica son mucho menores porque en realidad, como he dicho hace un momento, las cenizas en las centrales carboeléctricas las recogemos en filtros. Es decir, cuando quemamos el carbón, los gases de combustión salen hacia el exterior y para evitar que las partículas en suspensión contaminen las zonas de alrededor, pues todas esas partículas las recogemos en filtros. Y es lo que veían antes. En un volcán no existen filtros, sale todo como puede salir. Ahora bien, dependiendo de los tamaños que tiene el material que sale por la boca, por el cráter del volcán, pues lógicamente las piedras más grandes las podemos recoger a unos pocos kilómetros del cráter, mientras que las partículas más pequeñas, estamos hablando de los niveles ya de inferiores a las 64 micras, lo pueden ver en la última fila de la última tabla, lo que llamamos polvo volcánico, pues esto lo podemos encontrar a cientos e incluso miles de kilómetros de donde está el volcán. Con esto quiero decir que es muy fácil
encontrar material pulverulento de tipo volcánico, no tiene por qué estar necesariamente al lado del cráter, pero imagínense que el Popocatépetl erupciona cerca de la ciudad de Puebla, entre Puebla y México, y se pueden encontrar cenizas volcánicas perfectamente en Monterrey, de tamaño adecuado. Se pueden encontrar depósitos que pueden ser perfectamente útiles. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Volvemos otra vez a... Es decir, los romanos descubrieron esto muy pronto. De hecho, en aquella época se pueden imaginar que los intelectuales pues eran intelectuales en todos los campos. Entonces hubo un gran sabio romano al que conocemos como Plinio el Viejo, era filósofo y también era militar en la marina romana, pues este fue prácticamente el primero que se dio cuenta, que entendió que mezclando la cal con las cenizas volcánicas, entre paréntesis digo, la costa mediterránea de Italia tiene muchísimos volcanes, algunos de ellos activos actualmente, ¿no? Son conocidos el Vesubio, el Etna, etc. Bueno, pues este señor se dio cuenta de que mezclando la ceniza volcánica con la cal se obtenía un material cementante muy interesante, hasta el punto de que con estos cementos construyeron, y aquí me he centrado específicamente en las construcciones marinas, construyeron muchísimos puertos. Los romanos eran grandes navegantes y naturalmente necesitaban de instalaciones portuarias para trasladar sus mercancías. Y me he centrado en esto concretamente porque ustedes, aunque no conozco la procedencia de todos, pero si están interesados en el mundo de la construcción, saben que si hay algo difícil es mantener la estabilidad a lo largo del tiempo en una obra marina. Un hormigón situado en el mar que está sometido, aparte del oleaje, etcétera, al ingreso de sales, etcétera, etcétera, pues son los primeros hormigones que se deterioran. Pues bien, aquí a la izquierda y a la derecha, en las dos fotografías de abajo, pueden ver restos de puertos construidos por los romanos hace más de 2000 años. Algunos de ellos, como este que se ve a la izquierda, el de Sinus, está actualmente activo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y cuando digo que está actualmente activo, quiero decir que naturalmente los materiales que utilizaban, aparte de que las técnicas constructivas eran buenas, los materiales eran excelentes porque 2000 años más tarde ahí siguen haciendo su función. Bien, desde hace unos años en la Universidad de Berkeley, en California, en los Estados Unidos, se aprobó un proyecto que se llama Proyecto Romacons, en el que yo he tenido la oportunidad de colaborar con el profesor Paulo Monteiro de allí para hacer el estudio de algunos hormigones extraídos, muestras extraídas de antiguos puertos romanos. En la fotografía de arriba y la izquierda pueden ver las 11 localizaciones en los puntos verdes pequeños de donde se han extraído en la costa del Mediterráneo, donde se han extraído las muestras de hormigón. En los puntos rojos se señalan las zonas volcánicas que están cercanas a esos puertos. Es decir, no era en absoluto nada difícil para los romanos llevar cenizas volcánicas hasta sus obras marítimas en el Mediterráneo. Pues bien, a través del proyecto Romacons se extrajeron, les aseguro que es un proyecto de una gran envergadura económica y de y de una importancia estratégica grande. Lógicamente, para hacer todas estas extracciones de testigos, que ahora van a ver algún detalle, pues hubo que pedir permiso a las autoridades italianas, etcétera. Bien, en la Universidad de Berkeley disponen de una de las pocas instalaciones que existen en el mundo que posee
radiación sincrotrón, radiación de neutrones, en fin, unas técnicas tremendamente sofisticadas, y todas esas técnicas se han utilizado para hacer un análisis tremendamente preciso de estos hormigones romanos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahí pueden ver concretamente en la imagen arriba a la derecha cómo hubo que contratar submarinistas profesionales para poder hacer la extracción de los testigos de las zonas portuarias, y después pues pueden ver algunas de las transformaciones que se hacen después en estas técnicas que se dispone en Berkeley para poder estudiar estos hormigones, observar cómo se propagan las grietas en las muestras de hormigón, en fin, muchísimos detalles en los que no voy a entrar ahora. Simplemente les señalo esto para que entiendan que se ha hecho un trabajo excepcionalmente amplio y preciso. En la siguiente diapositiva se puede observar cómo de estas muestras se han hecho reconstrucciones tomográficas, se ha hecho la topología del esqueleto de los cristales, y bueno, no me voy a entretener muchísimo en esto, solo decirles, y aquí es donde yo quería llegar, es que después de estudiar todo este tipo de materiales con el máximo detalle, se ha llegado a la conclusión de que los productos de reacción de estos cementos que continúan estando en estos materiales, pues se parecen mucho a lo que a lo que nosotros llamamos los cristales de aluminio tobermorita. Estos cristales son básicamente el mismo producto de reacción que yo les enseñaba hace un momento con la fórmula química, el C3S2H4, no me acuerdo ahora mismo, o una microscopía, una foto microscópica que les he enseñado con el microscopio electrónico de transmisión. Es exactamente el mismo producto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que entre utilizar cal y puzolana, como utilizaban los romanos, o utilizar cemento Portland con ceniza volante, como se utiliza actualmente, pues es lo mismo. En esencia es lo mismo. Obtenemos los mismos productos de reacción, que son muy insolubles, naturalmente, y aunque hayan estado sumergidos bajo el agua durante más de 2000 años, se mantienen absolutamente intactos. Todos estos datos, como ven, en algunos casos les pongo las publicaciones donde pueden ustedes encontrar toda esta información. Hay muchas publicaciones de Mary Jackson, que es una persona que estuvo trabajando allí en Berkeley, ahora está en Utah, pero estuvo trabajando en Berkeley durante muchos años. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto es más de lo mismo, pero aquí he querido hacer una pequeña salvedad también para que crean, o sea, para que observen, no para que crean, para que observen que este tipo de materiales no se utilizaban única y exclusivamente en las obras marítimas. Estas muestras cuyas micrografías pueden ver en el centro de la pantalla están tomadas del mercado de Trajano, que esto es una obra que está en el interior y por lo tanto ahí no ha habido. Pero, como ven, el mercado de Trajano, para haber estado construido desde hace 2000 años, está en unas condiciones también magníficas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, simplemente para asegurarnos que efectivamente los materiales que utilizaban los romanos podían ser o eran prácticamente idénticos a los que tenemos disponibles hoy día, decidimos hacer un ensayo en el laboratorio muy sencillo. Esto lo hemos hecho aquí en Madrid. Hemos cogido una ceniza volante española de una central carboeléctrica, lo hemos mezclado con cal y lo hemos amasado con agua marina, con agua salada, con agua de mar. Agua de mar hecha en el laboratorio, según la norma STM 1141, pero agua de mar. Hemos hecho
probetas como las que pueden ver a la derecha en la diapositiva, probetas pequeñas de pasta, y algunas de ellas las hemos curado simplemente en condiciones atmosféricas normales y las otras las hemos curado en agua de mar, que es como habrían estado en las obras marinas de los romanos. Hemos hecho esto y hemos medido sus resistencias mecánicas al cabo de los 7, 14, 28, 90, 180 días, y hemos estudiado también, naturalmente, los productos de reacción a ver qué era lo que encontrábamos. Bueno, se me olvidaba un detalle importante. La proporción ceniza-cal utilizada para hacer este tipo de probetas fue 80-20, que si me apuran va un poquito más lejos que las proporciones sugeridas por Vitruvio. Vitruvio hablaba de relaciones aproximadamente máximas entre el 65 y 75% de cenizas volcánicas. Nosotros llegamos hasta el 80% para ver qué pasaba. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, desde el punto de vista mecánico, me parece que no he puesto ninguna diapositiva. Sí les digo que esas probetas dan unas resistencias mecánicas razonablemente buenos. No les voy a decir que sean extra maravillosas, pero son razonablemente buenas a las edades que he indicado. Y desde el punto de vista químico, las micrografías de arriba nos muestran que efectivamente volvemos a encontrar los mismos productos de reacción. Es decir, ese gel CSH o gel CAS del que hablábamos antes. Además, encontramos otros productos secundarios que también tienen interés, como es la estratigita, son las mismas que hubieran podido observar los romanos cuando hacían sus materiales con las cenizas volcánicas. Pasamos a la siguiente. Bien, y aquí definitivamente hemos, en este triángulo composicional, otra vez, en este diagrama de fases, otra vez el mismo que mostrábamos antes, el cal, silicio, aluminio, mostramos las zonas de estabilidad de cada uno de los productos de reacción que nos encontramos en la hidratación del cemento Portland o en nuestros productos de hidratación, y vemos que en ese recuadro amarillo hay una coincidencia de productos, es decir, en ese recuadro amarillo caen los productos de hidratación que hemos encontrado en los cementos romanos en color naranja, esa especie de cuadraditos naranjas, y en las estrellas verdes son los productos de hidratación de nuestro experimento en el laboratorio poniendo ceniza y cal en agua de mar. Es decir, exactamente caen en las mismas áreas composicionales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, volvamos otra vez a la realidad, vamos a dejar ya a los romanos por un rato. Y entonces, en realidad, ¿cuál es la importancia que tiene todo esto? ¿Y por qué yo he pasado tanto tiempo tratando de mostrarles qué es lo que hacían los romanos? Pues bien, hoy día hay un concepto que manejamos todos, a veces incluso sin saber definirlo, que es el de la sostenibilidad. Creo que ustedes a veces dicen sustentabilidad, ¿no? Bueno, es lo mismo. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad, en definitiva, es la herencia que nosotros dejaremos a nuestros hijos, nietos, etcétera, en relación al planeta. Es decir, nuestro trabajo actualmente en la industria, en la movilidad, en todas las cosas, es insostenible porque claramente estamos haciendo que el planeta vaya a peor, no se mantiene estable. En el pasado mes de diciembre se celebró la cumbre por el clima aquí en Madrid, en la que yo estuve, y entre otras cosas hubo una presentación de científicos norteamericanos que dijeron que actualmente se ha visto que
Groenlandia, el hielo de Groenlandia se está derritiendo 9 veces más rápido de lo que se estaba derritiendo en los años 90. Es decir, esto del cambio climático no es ninguna tontería y por lo tanto la herencia, el legado que nosotros pasemos a las generaciones futuras depende muy mucho de lo que nosotros hagamos ahora. Bien, parece claro que desde el punto de vista económico sustituir ceniza por cemento es bastante rentable. El cemento ahora mismo en México, no sé exactamente el precio, pero debe estar por encima de los 2.000 pesos, 2.000 y pico pesos. Con respecto a las emisiones, pues ¿qué vamos a decir? Si utilizamos un residuo industrial y lo sustituimos por un producto que emite muchísimo CO2 al aire, pues también estamos mejorando mucho. Es decir, reemplazar ceniza por cemento mejora la economía y mejora el medio ambiente. ¿Y la durabilidad? Pues ustedes saquen sus conclusiones. Si tenemos construcciones romanas con cenizas que han durado 2000 años, eso quiere decir que la durabilidad es buena. Por lo tanto, parece que desde el punto de vista de la sostenibilidad, utilizar cenizas y utilizar lo más que se pueda, parece que es bueno. Bien, vamos a ver cómo esto se entiende en la construcción de hoy día. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, volvemos a esta diapositiva donde hice el paréntesis de la utilización de materiales en Roma y volvemos otra vez a ver que efectivamente las cenizas ya se llevan utilizando desde hace mucho tiempo. Pero en realidad hay que tener en cuenta que antes de 1946 la tecnología de las centrales térmicas no permitía la recogida de las cenizas fácilmente. Es decir, durante muchos años, desde que se pusieron en funcionamiento las primeras centrales térmicas, todos los productos que se generaban allí, no solamente el CO2 y el agua, sino también los residuos sólidos, pues se tiraban a la atmósfera. Bien, desde mediados del siglo XX ya se pudieron empezar a recoger las cenizas y por lo tanto a almacenar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en este sentido, a través de los trabajos hechos por Davis, hubo un empresario americano, Harry Kane, que entendió que ahí había un negocio interesante y constituyó una empresa que llamó la Chicago Fly Ash Company, y esta fue la primera empresa formal dedicada a la comercialización de cenizas en los Estados Unidos. Posteriormente, lógicamente, empresas que se han dedicado a la comercialización de cenizas, pues se han proliferado por todo el mundo. Ustedes en México, como no tienen muchas cenizas, pues no lo han utilizado mucho, pero que sepan que Cemex, por ejemplo, tiene una empresa dedicada a la comercialización de cenizas en los Estados Unidos, que es la Mineral Resource Technology. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues bien, la Chicago Fly Ash Company estuvo suministrando cenizas en muchas obras en los Estados Unidos durante mucho tiempo y en algunos casos, en algunas obras, esta empresa recomendaba a los usuarios llegar a sustituir hasta un 60% del cemento por ceniza. Fíjese que esto está por encima de lo que la norma mexicana admite, que no admite más de un 50%, o incluso por encima de la norma europea, que no admite más del 55%, pero está ahí en los límites. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el mercado de la ceniza en los Estados Unidos, concretamente, al principio se centró mucho en la construcción de presas. La razón era muy clara y esencial. Construir una presa es una obra tremendamente complicada y uno, por no decir el máximo inconveniente al que se enfrentan los ingenieros cuando construyen estas obras tan enormes, es el calor de hidratación. Los miles de metros cúbicos de concreto que se vierten aquí
son enormes y generan una cantidad de calor brutal. Cantidad de calor que tiene un efecto gravísimo para el concreto y es que lo agrieta. Por lo tanto, se necesitan cementos de bajo calor de hidratación. Pues bien, cuando se sustituye una cierta cantidad de cemento por ceniza, se consigue rebajar ostensiblemente el calor de hidratación del cemento. Esto concretamente es la presa de Hangri-Hosdam. Se empezó a construir, como ven, en el año 49. La foto de la derecha es una foto reciente, como verán, con unos contenidos de ceniza relativamente alto, y la presa está, por supuesto, activa y en perfecto estado de conservación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, estos son otros ejemplos de presas. En los años 50 y 60 en los Estados Unidos se construyeron muchas, entre ellas la famosa presa Hoover en California. Todas ellas, sin excepción, todas ellas llevan cenizas que suministraba la Chicago Fly Ash Company. A medida que se vio, que se fue aprendiendo con la práctica del uso de la incorporación de cenizas en el concreto, a medida que esto fue pasando, pues lógicamente los investigadores, todo el mundo, intentó buscar nichos de utilización de las cenizas diferentes de las presas. Las presas son buenas obras, pero existe el mercado de la construcción, es muy amplio y posiblemente existían otro tipo de obras donde podía ser importante y necesario. Entonces, a partir de ahí se empezaron a buscar empleos de las cenizas en cementos para pozos de petróleo, en carreteras, en muchas otras cosas. En los años 80 el nivel de utilización de las cenizas estaba en torno al 15-20% de las cenizas producidas. No era mucho, pero ya daba una señal de que poco a poco cada vez se iban utilizando más cenizas en las construcciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta tabla hay un resumen de todos los efectos, tanto en los positivos he puesto una señal verde a la izquierda de OK, en los que pudiéramos llamar dudosos o negativos no he puesto nada, lo he dejado en blanco. Ahora mismo simplemente me voy a centrar en los positivos. Fíjese que utilizar cenizas en el concreto tiene un efecto positivo en la demanda de agua de los concretos. Generalmente se necesita menos agua. Este es un factor esencial, teniendo en cuenta que el agua es otro de los elementos clave para hablar de sustentabilidad en el futuro. Es decir, necesitamos forzosamente consumir muchísima menos agua de la que consumimos en las obras para la construcción. La trabajabilidad también lo he ido desgranando a medida que hemos ido hablando. Las esferas, estas formas de las partículas esféricas ayudan mucho a que la masa de hormigón se trabaje bien. El calor de hidratación, también lo hemos comentado. Cuanto más cuanto más cemento sustituimos, menor es el calor de hidratación. El bleeding, lo que decimos en España, la exudación, se reduce, los hormigones aparecen mucho más sencillos de ejecutar cuando hay cenizas. La permeabilidad, esto es otra cosa que también mejora, mejor dicho, la impermeabilidad. Es decir, los hormigones se hacen más impermeables cuando llevan más cenizas. Los fenómenos de expansión debido a la reacción ácido-álcali prácticamente desaparecen cuando hay un contenido amplio de cenizas en los concretos, la resistencia a los sulfatos, en fin, podría decir algunas más cosas que no, pero estas son las más importantes. La resistencia al ataque químico en general mejora, etc. Bien, y nos quedan tres propiedades que no hemos señalado, que es el tiempo de fraguado, el desarrollo resistente y la resistencia a la carbonatación. Las dos primeras, tanto el fraguado como las resistencias mecánicas, tienen mucho que ver con las posibilidades tecnológicas que el constructor necesita llevar a cabo. Es decir, hoy día en las obras se exige que los concretos den un mínimo de resistencias para poder desencofrarlos de inmediato y poder avanzar en la obra lo más rápidamente posible.
y la resistencia a la carbonatación, que tiene mucho que ver con la futura corrosión de las armaduras en el interior de los hormigones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Se puede conseguir que la adición de cenizas no tenga esos efectos que perturban algunas de las características importantes del concreto? Es decir, la reducción de los tiempos de fraguado, la reducción de las resistencias iniciales y la aceleración de la carbonatación. La respuesta es sí. Se puede mitigar esto mucho, incluso hacer desaparecer. Existen varias formas de actuación. Aquí le pasamos a la siguiente, por favor. Esto es importante, porque ahora ya no existe una fórmula única e universal. Es decir, si alguien de ustedes está pensando después en decirme, oiga, ¿y qué aditivo utilizo yo para que mis resistencias mejoren? Yo a esa respuesta inmediatamente diré que cada hormigón va a necesitar un aditivo diferente. Hay muchos y hay muchas formas de hacerlo, pero todos los que hacen hormigones saben perfectamente que el cemento que utilizan influye mucho en las características finales del concreto. Los áridos o agregados que tengan, que sean redondeados o que tengan aristas, que sean calcáreos, que sean silíceos, que tengan más finos, que tengan más gruesos, etcétera, 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 también van a afectar mucho a las propiedades. En definitiva, para conseguir que un hormigón con cenizas no genere problemas de resistencias iniciales, por lo tanto de fraguado, y no se acelere la velocidad de carbonatación, existen tres cosas que se pueden hacer de forma independiente o se pueden hacer simultáneamente. Reformular el concreto, esto es esencial, es decir, cuando alguien decide que va a incorporar cenizas a su concreto, a partir de ese momento debe pensar que debe reformular su concreto, porque quizás está comprando cemento al fabricante A y a lo mejor es más interesante que compre al fabricante B, porque el cemento del fabricante A es más rico en aluminatos y el cemento del fabricante B tiene mayor cantidad de silicato tricálcico. En fin, todas estas cosas tienen una influencia grande en el comportamiento posterior de la ceniza. Es decir, una vez más, el fabricante de concreto que decida utilizar ceniza debe pararse a ver que tiene no solamente que añadir cemento, sino reformular su concreto. Utilizar aditivos. Hay una cantidad, una gama de aditivos en el mercado enorme que favorecen los fraguados rápidos, en fin, yo qué sé, por supuesto que hacen que se necesite menos agua, es decir, aditivos superfluidificantes que hacen que las necesidades de agua sean muy inferiores, y en esto, como todo, cuanto menos agua, mejor para todo. Y finalmente, antes de utilizar las cenizas, también se puede hacer algo con ellas. Es decir, las cenizas, según salen de las centrales térmicas, se pueden usar, pero también se podrían procesar para mejorarlas. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, en el caso de la reformulación del concreto, ahora simplemente me voy a limitar a poner unos ejemplos y con estos ejemplos ya voy a acabar, para que vean cómo efectivamente un cemento, un concreto hecho con hormigón de cemento Portland y ceniza, si le añadimos un tercer material, como puede ser metacaolín, MK significa metacaolín, como puede ser limestone, LS significa caliza molida, o como puede ser silica fume, estos tres tipos de productos están en el mercado de la construcción, se pueden adquirir, algunos son más caros que otros, algunos son más accesibles, pero observen simplemente que me pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, que, por ejemplo, un cemento en la tabla de arriba, hay columnas verdes y amarillas. Las amarillas indican la profundidad de carbonatación después de 20 semanas de carbonatación acelerada. Bien, la primera de todas es el cemento Portland 100%. Después, a medida que vamos yendo hacia la derecha,
encontramos el cemento binario, que tiene cemento y ceniza. Como ven, tanto la columna amarilla como la columna amarilla, perdón, me voy a hacer referir exclusivamente a la amarilla, sube con un 20% de ceniza. Si añadimos un 35%, que estaríamos en el caso siguiente, la columna amarilla sube más. Quiere decir esto que la carbonatación se va acelerando. Pues bien, si ahora vamos a la columna amarilla de la zona que tenemos encuadrada en rojo, observamos que ahí la columna amarilla se reduce con respecto a todo lo que venía, ese aumento que veníamos observando, simplemente por el hecho de haber añadido un poco de metacaolín al sistema. Es decir, la adición de un tercer producto genera, en este caso, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, una especie de taponamiento en el circuito poroso del sistema. Y esto ayuda mucho a impedir que la velocidad de carbonatación se acelere. Lo mismo pasa con la movilidad de los cloruros. En la tabla de abajo también vemos encuadrado en rojo los productos que hemos llamado ternarios, que incluyen metacaolín o humo de sílice, etc. La inclusión de cualquiera de estos productos reduce considerablemente la movilidad de los cloruros en el interior de la matriz de hormigón. Es decir, en realidad lo que hemos hecho ha sido hacer una reformulación del concreto. Hemos añadido ceniza porque nos interesa y con unas cantidades relativamente pequeñas de otros materiales tenemos la capacidad de mejorar aquellas propiedades que no nos gustaban. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí está lo que les avanzaba con respecto al taponamiento de la estructura porosa por materiales finos. Esto cada vez se utiliza más, los productores de cemento cada vez más incluyen piedra caliza molida en el material, la muelen muy fino, de manera que toda esa zona blanca que se ve entre partículas se puede ir rellenando y esto dificulta mucho pues, el ingreso de elementos agresivos hacia el interior de la matriz. Aquí hay que distinguir entre dos cosas que son importantes y cuando hablamos de la reformulación del hormigón, esto lo tienen que tener en cuenta. No vale con decir, bueno, voy a añadir un producto muy fino para hacer un taponamiento de la estructura porosa. Ojo, porque hay dos tipos de productos que claramente tienen un mecanismo de funcionamiento diferente. Son aquellos que son inertes en la matriz de hormigón y aquellos que son reactivos. Es decir, el limestone, la piedra caliza, generalmente suele ser bastante inerte, y digo bastante porque no es 100% inerte, mientras que el humo de sílice o el metacaolín son, al contrario, bastante reactivos y esto puede hacer que la estructura porosa final se selle mucho más dependiendo de que se utilice un filler u otro. Y no basta solamente con pensar ni en cuánto cuesta, ni en lo que tengo más cerca, ni en lo que me resulta más fácil, sino en qué es lo que me resultaría mejor, porque al final lo que me resulta mejor seguramente va a incluir mejora en todo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, hablaba también previamente de una alternativa que es interesante, aunque es más difícil, que es un procesado previo de las cenizas. Las cenizas se pueden procesar de distintas formas. Aquí les pongo simplemente una de ellas, que es la mecánica, pero también existe el procesamiento químico y algún otro. Pero fíjense que el mecánico es muy interesante porque en realidad el procesamiento mecánico, cuando digo procesamiento mecánico me refiero exclusivamente a moler una ceniza. Alguien puede decir, bueno, no tiene mucho sentido si ya viene molida. Efectivamente, todos esos ejemplos que han visto antes de las presas, ahí no se ha molido nada. Ahora bien, si en vez de hacer una presa lo que quieren hacer son los cimientos de una gran torre que me asegure que voy a hacer un super hormigón resistente a los terremotos y quiero además que sea con unas resistencias mecánicas altísimas en las primeras 24 horas, pues entonces algo tendré que hacer. Una posibilidad, insisto, es la activación mecánica,
de la ceniza. En este sentido, las activaciones mecánicas pueden ser de diferente forma. No vale hacer cualquier cosa. Imagínense que un molino de bolas lo que hace es transmitir a las partículas de ceniza una energía por impacto, mientras que un molino de rodillos, como el que ven en la figura F, lo que hacen es transmitir a la ceniza, en este caso, una energía por fricción. Entonces, se obtienen cosas distintas. Como se obtienen cosas distintas, el resultado final puede ser distinto. Tipos de molinos, hoy día tenemos molinos de bolas, molinos verticales, molinos de rodillas, de rodillos, estoy con la rodilla, molinos de martillos, en fin, tenemos muchas tipologías. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, con cada una de esas tipologías somos capaces de inducir en las partículas una serie de defectos que son los que después le van a dar una reactividad adicional. Defectos puntuales, dislocaciones, fronteras, intergranulaciones, regiones amorfas, etc. Todo este tipo de energía adicional se la podemos transmitir a las partículas simplemente mediante el procesado adecuado. Y nuevamente, aquí cada ceniza puede requerir de un tipo de trabajo diferente. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ya termino con este último ejemplo. Como les dije, en fin, el título de esta charla, que se llamaba Las cenizas, un viaje en el tiempo, me pareció oportuno terminar con un ejemplo de un aeropuerto moderno, que mejor para hablar de viajes que los aeropuertos modernos, ¿verdad? Este es el aeropuerto de San Diego, de aviones, como todos los pavimentos de la zona de taxi, donde están los aviones aparcados, etcétera. Todo se hizo con un hormigón conteniendo cantidades de ceniza en torno al 25%. Cuando la obra se licitó, por supuesto, no les hago ningún comentario del aeropuerto de la Ciudad de México, donde también se empezaron a utilizar cenizas, pero ese fue un proyecto que se cerró. Estaba involucrada una empresa española en la ejecución de los hormigones primero para estabilizar todo el suelo. Ustedes saben mejor que yo la conflictividad de la zona donde se quería hacer el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se quería ampliar. Bueno, ahí se estaban utilizando ya cenizas y se cerró. Pero bueno, volvemos otra vez a este de San Diego. Aquí los requisitos de la ingeniería antes de empezar a construir la obra es que los pavimentos, especialmente en la pista de aterrizaje, tuvieran una resistencia a la flexión de 5 megapascales, 4,5 megapascales, 650 PSI a los 28 días. Pues bien, con todos los hormigones que se fabricaron, se hicieron un conjunto de ensayos, más de 250 a 28 días, y la media de estos 250 ensayos dio 5 megapascales. Es decir, estábamos muy por encima de los 4,5 megapascales que exigían los requisitos de la obra. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí en la derecha tienen una imagen de la colocación del hormigón. No tiene absolutamente nada de especial con respecto a cómo se haría la ejecución de un hormigón en un pavimento de estas características. Algunos detalles se tuvieron en cuenta, no algunos detalles, por supuesto se tuvieron en cuenta absolutamente todos los detalles. Lógicamente no podemos alargar esto mucho más, pero ahí en esa diapositiva ven cómo se tuvieron en cuenta, por supuesto, el tipo de cemento que se utilizó, el tipo de árido que se utilizó, el tipo de aditivo que se utilizó, absolutamente todo. Bien, este es un aeropuerto que está hoy día en funcionamiento, aproximadamente está a unos 30 kilómetros, creo que, de la frontera con Tijuana,
y si quieren ver los hormigones, en fin, no lo tienen ustedes demasiado lejos. Y ya la última diapositiva, bueno, esta diapositiva se me ocurrió ponerla simplemente para que vean la similitud que existe estructural entre una esfera de una ceniza volante y el dichoso coronavirus que nos tiene aquí encerrados en casa. La diferencia es que el de la derecha es muy malo y el de la izquierda es muy bueno. Muchas gracias. Te queremos agradecer, Ángel, mucho por esta excelente ponencia, el conocimiento que nos has compartido. Muchísimas gracias. Una información bastante interesante. Vamos a abrir, si tú nos lo permites, una sesión de preguntas y respuestas. ¿Te Adelante. parece? Soy capaz de Bueno, oírlo. perfecto. Pues bueno, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, voy a dejar de compartir mi pantalla. Les vamos a poner en el chat una No puedo encuesta. oírte. Permíteme tantito, Ángel, no me cuelgues. Quiero ver si nos ayudan a contestar esta encuesta para las siguientes sesiones. Ya la tienen en el chat, ojalá y nos puedan apoyar. Permíteme, Ángel. Y bueno, Óscar, no sé si me oyes. sí, Quizás me puedas poner por escrito las preguntas y yo las puedo responder. perfecto, Ángel. Tú las puedes ver en el chat. Bueno, aquí están nuestros datos. Si están interesados en la ceniza, algunos de ustedes, ahí están en pantalla mi correo electrónico, mi número telefónico. Pueden contactarnos sin ningún problema. Llevamos ya 2, 3 años trabajando con estos materiales. Y bueno, si están interesados, adelante, ¿no? Agradecer al Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto por el apoyo en la elaboración de esta conferencia y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si nos ayudan en el chat, por favor. Ok, Olivia Obregón, ¿cuál es el mínimo tamaño de partícula para que funcione bien una puzolana y cuáles son las principales características a cuidar en el control de calidad? Vamos a ver. Sí, escucho bien. Generalmente el tamaño de partícula que consideramos umbral para que una puzolana pueda funcionar bien está en torno a las 60 micras. Ok. Por encima de 60 micras, la reactividad es complicada. Ahora bien, el tamaño de partícula, si no va acompañado de una química y de una mineralogía buena, no sirve de nada. Es decir, podemos tener un tamaño de partícula muy, muy bajo, pero sin una química y sin una mineralogía buena, no sirve de nada. Es decir, cuando digo química, quiero decir unos contenidos de silicio, aluminio y calcio adecuados y un contenido en vidrio que tiene que estar como mínimo en el 50%. O sea, contenidos de vidrio menores del 50% no nos van a dar una buena reactividad. Ok, vamos a pasar a otra pregunta, Ángel. José Alfredo nos pregunta, muchas gracias por la ponencia. De acuerdo a la experiencia, qué tipo de cemento, de acuerdo a la normatividad mexicana, tiene un mejor efecto para el uso de la ceniza volante, un CPO o un CPC? Hombre, lógicamente, cuanto menor sea el contenido de adiciones externas que lleva el cemento, mejor. Es decir, lo que pasa es que esto es difícil porque los fabricantes de cemento no venden fácilmente cemento Portland puro. Suelen vender ya un cemento con adiciones. En el momento que el cemento lleva adiciones, aquí ya no se puede decir qué cemento es mejor porque va a depender mucho de la calidad de las adiciones.
Lo ideal sería que no llevara nada y que las adiciones las haga uno a su gusto y en fin, atendiendo a sus propias necesidades. Muy bien. Otra pregunta de Valeria Sequeira. ¿Cuál sería el porcentaje mínimo de sílice, hierro y aluminio que tienen que tener las cenizas para que funcionen? Bueno, esto es más o menos lo que marca la norma, es decir, la suma de los tres, no de hierro, de hierro y de calcio también, ¿eh? La suma de estos elementos, cuanto más alta, mejor, pero siempre y cuando que vaya acompañado de una mineralogía adecuada. Es decir, lo voy a decir de otra forma, una cantidad grande de sílice puede ser muy buena, 50% puede ser excelente, 60% excelentísima, pero ojo, porque a lo mejor ese 60%, el 30% es mullita. Las cenizas suelen tener, o cuarzo. Entonces, si tenemos fases cristalinas que no son reactivas en forma de sílice, pues no me sirve de nada. Es decir, esas cantidades que yo he dicho son buenas, pero siempre y cuando estén en forma de vidrio. Ok. Siguiente pregunta. Alejandro Rojas. Buenas tardes. En el proceso de generación interno de energía en la industria azucarera, se producen dos tipos de ceniza en las calderas, la de bagazo de caña y la volante. A veces hay mezcla de combustibles, carbón y bagazo. ¿Han estudiado la posibilidad de incorporar este tipo de cenizas? Sí, vamos a ver. Nosotros utilizamos normalmente, para hablar de las cenizas, que no es la fly ash, utilizamos normalmente el término bottom ash, que son las escorias que se generan en el fondo de la caldera de la central. Supongo que se refiere a esto. Bien, la composición química de las bottom ash es prácticamente idéntica a las de las fly ash. No hay que olvidar que proceden del mismo carbón. Entonces, prácticamente es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El tamaño de partícula. Las bottom ash no, no se meten en el flujo de los gases porque son demasiado grandes y el flujo de gases no se las lleva con ellos. Por eso se caen al fondo de la caldera. Pero básicamente tienen la misma química. Desde el punto de vista de la mineralogía, suelen tener un poco menos de contenido en vidrio porque el tamaño de la partícula es un poco más gruesa. Mientras que la ceniza es muy fina y suele ser vidrio en un contenido muy elevado. Dicho esto, la bottom ash suele resultar un poco menos reactiva que la fly ash, pero mezclada con la fly ash puede estar bien. Es decir, hay cenizas de fondo que suelen estar bien, suelen Okay. ser apropiadas para utilizarlas en concretos, fundamentalmente en concretos, porque el tamaño de partícula no admitiría hacerlo en un cemento, salvo que se meta en el molino previamente. Pregunta de Colombia. Sí. Universidad Javeriana de Cali. ¿Hay opciones de trabajo en conjunto interinstitucional? Opciones hay, pero lógicamente hay que plantearlo, hay que plantear las cosas pues con cierto tiempo, bien, pero sí, naturalmente que las hay, sí. Otro. Obviamente este no es el mejor momento de plantear ninguna colaboración. Ahora mismo mi centro de trabajo está cerrado. Pero vamos, confiemos en que pasado el verano todo vuelva a la normalidad. Ok. Pregunta de Sergio Flores. ¿Qué tanta variabilidad puede tener una ceniza en su calidad al ser un producto residual y no tener un proceso controlado de inspección? Sí, sí, mucha variabilidad, mucha variabilidad. La variabilidad está en función de los diferentes tipos de carbón que existen en la naturaleza.
Es decir, generalmente las cenizas que deja un carbón de tipo bituminoso son muy diferentes a las que deja un lignito o a las que deja una antracita. Entonces la variabilidad es mucha. Ahora bien, existen formas para corregir esa variabilidad hacia el lado positivo que nos interesa para su uso en la construcción. Ok, otra pregunta, Ángel. ¿El fly ash clase C reacciona de manera natural sin necesidad de un activador alcalino distinto a la solución de la mezcla del cemento Portland? Sí, sí, claro, la reacción puzolánica es una reacción natural. Cal más sílice. Ya está. Ok, perfecto. Déjame ver porque hay muchas preguntas. Fidel Gallardo. Se dice que el concreto con ceniza puede retrasar el fraguado y que tiene poco sangrado. En un pavimento esto puede ser un problema porque se reseca rápido la superficie y el concreto en su masa aún es blando, dificultando el acabado. Preguntas que qué opinión tienes, si tienes alguna opinión al respecto. Sí, bueno, el último ejemplo que he puesto del aeropuerto de San Diego es un ejemplo que contesta perfectamente a esta pregunta. Vamos a ver, la ceniza, como cualquier otro material, requiere de una cierta experiencia en su utilización. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. No se puede utilizar cualquier tipo de cemento, no se puede utilizar cualquier tipo de aditivo, no se puede utilizar cualquier tipo de árido. Entonces, si se utiliza correctamente, hacer pavimentos con ceniza da unos resultados excepcionalmente buenos. Ok, vamos a pasar a la última pregunta. Bruno Martínez, ¿qué porcentaje de carbono quemado tiene el fly ash aproximadamente? Pues en esto depende mucho del tipo de caldera que se utilice en la central térmica. Las calderas modernas de lecho fluidizado, es muy raro encontrar una ceniza procedente de una central, de una caldera de este tipo, que tenga mucho más de un 2 o un 3%. Las calderas antiguas en las primeras centrales que se hicieron, pues que además necesitaban de temperaturas más altas, las calderas actuales con temperaturas de 800-900 grados es suficiente, antes llegaban a los 1200 grados y dependiendo también de la calidad del carbón, pues podían llegar a tener una cantidad de inquemados en torno al 10%. Cantidades de inquemados por encima del 5 o 6% son un poco molestas. Okay. Perfecto, Ángel. Pues bueno, con esto damos casi por terminada la sesión, Ángel. Te queremos agradecer mucho y no comentarles rápidamente que junto con el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto y Element 5 hemos organizado en coordinación con el doctor Ángel Palomo el primer curso de química del cemento en línea. Son 7 sesiones que ustedes pueden ver aquí y arrancamos el 5 de junio. Si quieren mayor informe, no duden en contactarme o directamente con el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. La verdad es que es un gran esfuerzo y es una gran oportunidad porque es en línea, las sesiones son en vivo y bueno, tendremos la oportunidad de aprender muchísimo de la experiencia del doctor Ángel Palomo. Pues Ángel, sin no hay nada más. Darte mucho las gracias por tu Nada tiempo. más, nada más. Estas Muchas sesiones en gracias vivo. a todos. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima sesión. Gracias a todos. Hasta luego.